Nuestra grabación. Y recuerden que yo había compartido aquí, lo tenemos en el chat, ejercicios del case. Vamos a tomar unos que aparecen aquí en la guía de ciclos repetitivos, que ya ustedes lo tienen ahí, y tomamos uno cualquiera. Por ejemplo, aquí mira, vamos a trabajar, el que hicimos repetitivos ayer solamente fue mensaje. Vamos a hacer un repetitivo de estructuras repetitivas, pero vamos a iniciar a emplear unas estructuras de almacenamiento llamadas contadores y unas estructuras de almacenamiento llamadas acumuladores. Vamos a hacer esta aquí. Vamos a hacer el segundo, este que dice aquí. Números negativos y positivos. Me permito en este momento, permítame, yo oculto la parte del video para que nuestra conexión sea mucho más estable. Trabajamos con el PC indirectamente, que va a ser nuestra herramienta de análisis, y aquí al final entonces estamos colocando como comentario el enunciado. Y aquí tenemos la parte del ejercicio. Nos indica, vamos a leer una cantidad de n números. Entonces allí es donde nosotros vamos a identificar que se va a repetir muchas veces el proceso. Entonces allí yo lo asocio a que vamos a manejar una estructura repetitiva. De las estructuras repetitivas que conocemos, recordemos, aquí las tenemos aquí en un ladito, tenemos el para, el repetir y el mientras. De estas estructuras repetitivas, yo sé que el que es más fácil de manejar es el para. ¿Por qué? Bueno, porque el para, yo conozco el inicio y conozco el fin. Es decir, sé cuánto es la cantidad determinada de veces que se va a repetir el proceso. En este ejercicio no tenemos esa condición. Me está diciendo una cantidad n. ¿Qué quiere decir? Que no sé cuántas veces yo voy a repetir el ciclo repetitivo, y aquí hay dos formas de manejarlo, ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿cómo trabajamos esta parte cuando ya tenemos estructuras repetitivas y condicionales? Lo hacemos en dos partes. Una, primero establecemos la condición, y la segunda manejamos el ciclo repetitivo. Entonces vamos a trabajar con nuestro proceso, con nuestro análisis del proceso. Entonces vamos a identificar nuestra entrada, vamos a identificar nuestro proceso, es decir, cuál es la condición que debemos validar para realizar el cálculo y cuál va a ser entonces el caso nuestra salida. Si lo vamos a este ejercicio que tenemos aquí, yo identifico, fíjense, la salida me está indicando que voy a mostrar cuántos números positivos y cuántos números negativos se introdujeron desde teclado, ¿ok? Entonces yo mi salida va a ser simplemente, voy a mostrar cantidad, vamos a hacerlo textual, mostrar cantidad positivos y mostrar cantidad negativa. Hasta aquí vamos bien. Les voy a estar preguntando para poder continuar en el proceso. ¿Esta parte de aquí se entendió o hay alguna duda en cuanto a empezar a identificar los elementos con los que vamos a trabajar en estos enunciados algorítmicos? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Me devuelvo para ver. Ok, muy bien. Entonces continúo. ¿Qué tengo ahora? Ya sé que, como les había dicho, la salida siempre es lo más fácil de obtener porque siempre es lo que explícitamente están en los enunciados. Voy a una cantidad de positivos y una cantidad de negativos. Quiere decir que yo voy a contar esos positivos y esos negativos. Entonces aquí viene mi proceso. Yo necesito contar quiénes son positivos y quiénes son negativos. Oye, pero entonces, ¿cómo? Lo primero que entonces ahora me toca saber para poder hacer este conteo es identificar cuándo un número es positivo y cuándo un número es negativo. Entonces, por eso que esta parte algorítmica nos conlleva a mover mucho lo que es la parte de nuestro conocimiento, porque pueden ser ejercicios aritméticos así en cuanto a definición, pueden ser ejercicios de comparación, pueden ser ejercicios que
que podamos incluir cualquier área del conocimiento. Entonces la idea es tratar de definir claramente cómo vamos a generar esta expresión de comparación. Les había manifestado también que uno de los tips es que muchas veces cuando trabajamos con estructuras condicionales, porque aquí fíjate que lo que tengo es una comparación, las expresiones siempre van a manejar algún operador relacional, es decir, igual, diferente, existe, es mayor que o menor que, y todos los que implican algún tipo de relación entre dos valores. ¿Cómo sé yo que un número es positivo o que un número es negativo? Entonces, recordemos, vamos a ver si este me lo permite trabajar aquí. Vamos a apropiarnos un poquito de las herramientas y vamos a trabajar con este que tenemos acá. Vamos a trabajar en dos partes. Ok. Recordamos que, por ejemplo, para determinar si un número es positivo o un número es negativo, vámonos a apropiarnos aquí de algún tablero que tenemos. Un Jamboard, vamos a trabajar con un tablero aquí. Vamos a un Jamboard. Vámonos aquí. Para entonces hacer un poquito más explícito nuestro ejercicio. Bueno, aquí hay uno cualquiera que tiene instalación ahí. Bueno, vamos a apropiarnos de alguno de estos. Pero este está todo llenito. Vamos a trabajar con uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. Vámonos al Jam y creemos uno nuevo. Cancelar. A ver, ¿será que me deja abrir mi Jam? Mi Jam como corresponde. Permíteme, muchachos, yo abro aquí. Pero entonces podemos trabajar también con cualquiera. Vámonos, permítame, yo abro un Jamboard aquí para poder hacer más explícita esta parte de nuestro ejercicio. Entonces abro un Jam. Primero el correo, herramientas de trabajo, y aquí tenemos nuestro trabajo. Cerramos aquí. Aquí tengo una, vamos a crear uno nuevo. Y aquí tengo, entonces vamos a iniciar a interpretar esta parte de la condición. Me está indicando que yo debo trabajar con números positivos. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es identificar cómo establecemos esta condición. Entonces sabemos que nosotros tenemos algo que se llama la recta real para nosotros, que representa simbólicamente lo que son los números, todas las cifras numéricas que van desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Listo, todas las cifras que podamos nosotros imaginarnos van a estar representadas en esta recta real. Se dice que cuando vimos conjuntos de números en la parte aritmética pasada del proyecto pasado, nos establecieron los conjuntos. Entonces teníamos los números enteros, y después teníamos los números reales donde estaban positivos y negativos. Entonces, ¿cuál es la definición para mí de un número positivo? Entonces yo sé que todos los números positivos son los que están del 0 hacia la derecha, y todos los números negativos son los que están del 0 a la izquierda. Es decir, aquí estamos negativos y aquí estamos los positivos. ¿Quién es el que marca la separación o la división de los números que yo tengo allí? El que está marcando mi separación va a ser este señor que tenemos aquí. Es el señor 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez entendiendo la condición, o en este caso la restricción que me están dando para poder compararlo, era que sea negativo o sea positivo, quiere decir que si yo tengo cualquier número, llamémoslo n, cualquier número n, para yo saber si este número
es positivo o negativo, entonces simplemente debo establecer una condición. Y mi condición sería si el número es mayor o igual a 0, porque el 0 se incluye como positivo, quiere decir en este caso que estoy en presencia de un número positivo. Lo ponemos aquí. Y si quiero establecer la misma condición para saber quiénes son los negativos, entonces yo tendría que decir que todos los números menores que 0 son números negativos. Entonces, cuando yo ya tengo clara cuál es mi condición, entonces lo puedo establecer dentro de mi ejercicio. Entonces, para mi proceso, en este caso yo sé que si puedo tener un número mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, permítanme corregir aquí. Si tengo un número mayor o igual a 0, quiere decir que ese número es positivo. Entonces, positivo. Ya tengo mi primera parte. Recuerden que lo primero que trabajamos primero es la condición y después lo incluimos dentro del repetitivo para que no, mientras dominamos la ejecución del algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Sé cuánto, bueno, pero quiere decir que yo tengo aquí la condición que me define si un número es positivo o si un número es negativo. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Qué necesito? Ahora viene para definir mis valores de entrada. ¿Quiénes van a representar para mí estos valores de entrada o estas variables de entrada? Las que no conozco. Quiere decir que yo sé cuánto vale el número. No, yo no sé cuánto vale el número. Quiere decir que el número tiene que ser un valor que yo debo introducir. Con esta primera parte nosotros podemos iniciar la condición, evaluar la condición y después trabajamos con la estructura repetitiva. Vamos a hacerlo por partes mientras iniciamos. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Bueno, vamos a iniciar. Al algoritmo llamémoslo positivos. Listo. Buenas prácticas. Iniciar en mayúscula. Iniciamos definiendo, tenemos un número, es un número entero. En este caso, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos que, ya definimos que n para nosotros va a ser ese espacio de memoria que reservé para almacenar el número que el usuario introduzca por teclado. Iniciamos la lectura, que es nuestra entrada de datos, y sabemos que nuestra lectura está asociada a un mensaje y a una lectura. Mensaje y lectura. Colocámoslo aquí. Mensaje y lectura. ¿Por qué mensaje? Porque recordemos que debemos mostrar por pantalla ese escrito que el usuario vaya a identificar qué tipo de valor es lo que va a introducir por teclado. Entonces aquí ingrese el número. Ingresamos el número y leemos el número. En este caso dijimos que se llama n. ¿Qué tengo en este momento? Ya tengo mi entrada de datos. Vámonos al proceso. Al proceso me dice que debo comparar. Trabajamos con un sí, que es mi estructura condicional, donde yo voy a colocar esta expresión lógica que yo determiné, que es la que me va a identificar cómo separar lo positivo de lo negativo. Si yo digo que n es mayor o igual a 0, entonces allí empieza la evaluación. ¿Cuál evaluación? Porque van a haber mensajes cuando, en este caso, sean positivos, y ¿cuál es la opción falsa? Que no sea mayor, sino que sea menor. En este caso, que sea negativo. Vamos a trabajar con simplemente un mensaje para identificar si está funcionando nuestra condición. En este caso, vamos a tener esta parte. Aquí le voy a decir, entonces, si el número es mayor o igual a 0, entonces vamos a colocar aquí positivo. Si no, entonces colocamos aquí negativo. ¿Por qué hacemos esto? Lo estamos haciendo simplemente para evaluar si la condición que está definida para que me determine si es positivo o negativo está correcta. Si la condición está correcta, entonces continuamos nosotros con nuestro ejercicio. En este momento, fíjate que ya tengo el mensaje, tengo
la entrada, el proceso y la salida ejecutado aquí en esta pequeña primera parte. Entonces vamos a evaluar si funciona correctamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a verificarlo. Vamos a ejecutar ese paso a paso. Iniciamos, introducimos el número, introducimos cualquier número, vamos a colocar 2. Si el número es positivo, él debería mostrarme positivo. Fíjate que aquí vemos que la parte verdadera está funcionando. Vamos a ejecutarlo por la parte negativa. Vamos a colocar, ejecutamos nuevamente. Y ahora vamos a colocar un número negativo para verificar que el valor falso también está correcto. Colocamos -2, debería mostrarnos negativo. Entonces, de esta forma verificamos que nuestra condición está correcta. Ya tengo la primera parte del ejercicio realizada, que es nuestra condición. ¿Por qué lo iniciamos en 2 partes? Porque considero que uno de los momentos más difíciles o más complicados de definir en un algoritmo siempre va a ser esa expresión de condición, esa expresión de validación. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos que llevar esta expresión, o sea, nuestra comparación, a una estructura matemáticamente lineal, es decir, debemos tener la estructura, nuestro operador relacional, una variable y una comparación, o ese valor, o 2 variables comparadas, o 2 valores comparados. Entonces llevar o analizar lo complejo de la realidad y expresarlo a nivel matemático a veces genera un poquito de análisis allí. Entonces tenemos nuestra primera parte y ya sabemos que nuestra condición funciona. Vamos a seguir con la segunda parte. Me dice n cantidad de números. Cuando no sé cuántas veces voy a repetir un ciclo, yo solamente tengo 2 opciones. O le digo al usuario que introduzca la cantidad de números que vamos a manejar, es decir, yo le mando un mensaje diciéndole cuántos números desea ingresar. Entonces el usuario me responde, yo deseo ingresar 5 números. Entonces yo hago mi ciclo para de 1 hasta el valor que el usuario ingresa. ¿Por qué? Bueno, porque el ciclo para es uno de los más fáciles de manejar, pero yo tengo que tener exactamente la cantidad de veces que se va a repetir. Esa pues es una de las opciones, decirle al usuario que nos introduzca la cantidad de veces que se va a repetir el proceso. ¿Cuál sería mi segunda opción? Mi segunda opción es, en ese caso, aquí estaríamos trabajando, recordemos aquí, con un ciclo para. Vamos a ponerlo por aquí abajito para que lo visualicemos. Mi ciclo para. Recordamos cómo funcionan para. Iniciamos con cualquier variable, que es decir, ese espacio de almacenamiento que me va a permitir llevar el conteo de las veces que se va a repetir el proceso. Todos los ciclos repetitivos tienen que tener una variable que permita llevar el conteo de las veces que se está repitiendo, porque por eso se llaman repetitivas. Comienza con un valor inicial, es decir, de donde arranca esta repetición hasta las veces que se va a repetir. Por eso decimos que es uno de los más sencillos, porque debo conocer el inicio y el fin y él automáticamente se va moviendo. ¿Qué quiere decir automáticamente se va moviendo? Aquí está con este paso. Los ciclos para, yo no tengo que ir incrementando ese movimiento de la variable que va contando la cantidad de veces que se ejecuta, porque lo hace de forma automática. Por eso es uno de los más sencillos. Pero debemos conocer dónde inicia y dónde termina. En este caso, me están diciendo n cantidad de números. Como no las sé, yo se las puedo pedir al usuario. Esa es una forma de verlo. Vamos a hacerlo de los dos lados. Vamos a trabajar con el ciclo para. ¿Qué ocurre con mi ciclo para? Bueno, con mi ciclo para, sabemos que todo lo que tengo y definido aquí como condicional, automáticamente va dentro del repetitivo. Entonces vamos a trabajarlo. Esta primera parte es la que va antes del ciclo repetitivo. A ver, aquí. Es lo que va, todo lo que está en mi condicional. Entonces aquí va mi ciclo para. Obviamente, debo trabajar con la indentación y correrlo aquí. Ahí va, ahí comienza mi ciclo para, aquí termina mi ciclo para. ¿Qué significa la indentación? Nos damos cuenta que esta línea que tengo aquí es la que me está reflejando el inicio y el fin de la estructura repetitiva. Lo mismo ocurre con las estructuras condicionales. Aquí está el inicio y aquí está el fin. La indentación es ese nivel
como esa sangría que le estamos dando, que me va a permitir identificar cuáles son, en este caso, las estructuras que se están manejando y cuáles son las acciones que se están desarrollando bajo bajo sus, en este caso, evaluaciones, bajo sus condiciones o bajo sus restricciones. Como no sé, vamos a manejar el primer caso de no saber cuántas veces se va a repetir. Entonces ahora en nuestra entrada, proceso y salida vamos a adicionar ahora las condiciones que maneja nuestro ciclo repetitivo. ¿Qué tengo? Esta nos encoge un poquito más, entonces vamos a tratar de subirlo un poquito aquí. La salida me está mostrando que es la cantidad, ya no solo es mensaje, sino que es cantidad. Ya sé cuando un número es positivo, ahora tengo que contar números, contar número positivo y contar número negativo. Ya tengo que contar tanto el número positivo como el número negativo. Ya estamos incluyendo la estructura repetitiva dentro de nuestro análisis de entrada, proceso y salida. ¿Qué quiere decir en este momento? Mira, yo tengo que contar los números positivos y números negativos. Quiere decir que yo debo tener una variable que me permita almacenar ese conteo. Aparte de ello, estamos trabajando con la para. Yo necesito saber cuántas veces se va a realizar. En este caso vamos a llamémoslo veces. Como no sé cuántas veces se va a realizar, yo en este caso es una variable que debo manejarla y pedirle al usuario. Vamos a colocar que aquí n y veces van a ser enteros. ¿Quién representa para mí veces? Bueno, resulta que para mí veces es ese valor que el usuario me va a decir que lo va a repetir. Yo vamos a colocar ingrese la cantidad de números a registrar, por decir algo, de números a verificar. Vamos a llamarlo así. Ingrese la cantidad de números a verificar. Le estoy mostrando o estoy obligando a que el usuario me diga cuántas veces vamos a repetir la estructura, en este caso el ciclo. Dijimos que nuestra variable se llama veces. Aquí lo tengo. ¿Qué tengo en este momento? En este momento acabo de mostrarle un mensaje al usuario para que para obligar a nuestro usuario a tener de conocimiento cuántas veces lo vamos a repetir. Esta operación que yo ya verifiqué que condicionalmente sí funciona. Pero resulta que yo también necesito una variable donde cuente tanto los positivos como los negativos. Entonces vamos a llamarlo cantidad de posi, llamémoslo así, cantidad de positivos y la cantidad de negativos. Cantidad de negativos. Entonces en este momento tengo 4 variables o espacios de almacenamiento definidos ¿para qué? 1, para el número que está introduciendo el usuario. El número que yo debo comparar si es positivo o si es negativo. Tengo una variable llamada veces, que es la que me va a indicar cuántas oportunidades se va a repetir el proceso, es decir, cuántas veces o cuántos números yo voy a ingresar para poder compararlo. Tengo una variable llamada canposi porque me están indicando que yo debo mostrar cuántos de esos números que están introduciéndose en repetidas oportunidades son negativos y cuántos son positivos. Entonces tengo que tener una variable, un espacio para cada uno diferente. No puedo tener el mismo identificador para los negativos y para los positivos. Si ya yo sé cuántas veces se va a repetir, puedo trabajar directamente con un ciclo repetitivo para. Entonces yo puedo decir aquí, ya habíamos definido que por norma o por regla estandarizada, las variables que me van a permitir el movimiento de estructuras repetitivas comienzan IJK. Son las letras o los identificadores que se han definido como un estándar para manejar las estructuras repetitivas. Es decir, esa variable que donde vamos a ir almacenando la cantidad de veces que los ciclos se están repitiendo de forma automática. Vamos a iniciar desde donde, bueno, yo quiero que se repita cuántas veces. Él va a comenzar una vez, ¿hasta cuánto? Ya sabemos cuántas veces se va a repetir, sí,
porque yo acabo de decirle al usuario que en esta variable que se llama veces, él me va a almacenar esa cantidad que quiere que se repita. Con paso, en este caso, vamos a establecer que lo haga de uno en uno. ¿Qué tengo ahora en este momento? Y de repente, vamos a analizarlo. Tengo la definición de las variables con las que estoy manejando. Le pedí al usuario que me dijera cuántas veces va a repetir el ciclo, o sea, cuántas veces me va a ingresar un valor. Si el usuario me ingresa, en este caso, 3 veces lo quiere hacer, quiere decir que mi ciclo debe moverse 3 veces como el usuario lo definió. ¿Cómo establezco esto? Si yo ya sé que lo va a hacer 3 veces, conozco el inicio y el fin. Puedo trabajar con una estructura para, que es la sencilla repetitiva, porque ella automáticamente se va incrementando y automáticamente va contando. Entonces utilizo el para, que va a comenzar de 1 hasta la cantidad de veces que el usuario ingrese, que se almacene en esta variable llamada veces, de 1 en 1. ¿Qué va a hacer? Lo que ya habíamos definido. Le va a pedir un número, lo va a leer y va a comparar si es positivo o negativo. ¿Qué nos falta? Contarlo. ¿Cómo lo contamos? Aquí entra una estructura de almacenamiento llamada contador. Así como su nombre lo indica, es el que me permite contar. ¿Cómo se declara un contador o cómo se define un contador? Dijimos que se llama un contador para la cantidad positiva con el nombre que nosotros lo definimos, cantPosi. Aquí está. La llamamos cantPosi, es decir, donde vamos a almacenar la cantidad. Se define mismo nombre a los dos lados, en este caso, de la asignación, porque simplemente es una variable que nosotros le vamos a asignar y le vamos a decir que ella misma se va a ir sumando de una en una. ¿Por qué de una en una? Porque yo solamente estoy contando la cantidad de eventos que se generan. Y cuando los eventos son unidades únicas, siempre lo voy a sumar de uno en uno, en este caso. Y eso es lo que me va a permitir ir, en este momento, ir en este caso, contando, porque su nombre es contador, de uno en uno la cantidad de veces que existan números positivos. Y lo mismo va a ocurrir con el negativo. De esta manera yo voy a permitir que mi algoritmo pueda contar. Mis corazones tienen que estar pendientes que el mismo nombre tiene que estar a los dos lados del símbolo de asignación, más la cantidad de veces. Sabemos que cuando yo voy a sumar un valor fijo, que en este caso es un número, eso se llama constante. Siempre que yo sume un valor fijo a una variable, eso me va a permitir contar. Y eso es un contador. ¿Cómo sé yo si esto funciona? Vamos a ejecutarlo. ¿Qué tengo en este momento? Él me va a mostrar el mensaje y fíjense que él me está contando. En algún momento, fíjense que nuestra salida es mostrar la cantidad de números positivos y la cantidad de números negativos. Para yo poder mostrar la cantidad final que se genera en este conteo, yo tengo que terminar primero mi ciclo repetitivo, es decir, contar cuántas veces lo hizo según la cantidad de valores que se vayan a introducir, y después que los ciclos repetitivos se terminen es que yo voy a mostrar, en este caso, los resultados que me estaban pidiendo en el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que ya una vez terminado mi ciclo repetitivo, aquí yo voy a mostrar lo que se pide. Aquí coloco la cantidad de números positivos, es a quién voy a mostrar. Voy a mostrar la variable donde en este caso está almacenada mi cantidad de positivos, y el mismo mensaje ocurre para los negativos. Yo voy a colocar un mensaje, pero en este caso va a ser para los números negativos, y voy a mostrar la variable que me va a permitir la variable que tenía almacenada positivos, el valor negativo, que en este caso para nosotros se llama negativo. Fíjense que a medida que vamos aumentando el manejo de estructuras de control,
nuestra línea de código va cada vez aumentando y eso lo único que nos va a permitir es que tener un poquito más comprensión y procesar mucha más información. Vamos a ejecutarlo el paso a paso a ver si funciona. Inicia, ingrese la cantidad de números a verificar. Mira, le voy a introducir 4 números. Mi ciclo va a ejecutarse 4 veces como lo tengo allí. Empiezo con el primer número, le coloqué 2. Él verifica y me dijo, mira, el número es positivo. No le eliminé el mensaje, por eso me lo sigue mostrando. Viene la segunda vuelta. Se incrementó. Vamos con el segundo número. Ahora vamos a introducirle el mismo número negativo. Viene mi tercera vuelta. Vamos a introducirle un número positivo. Y él va a hacer las 4 veces que yo le indiqué que son las que se van. Ahora vamos a introducirle un negativo. Vamos a trabajar mitad y mitad. ¿Qué tengo? Tengo 2 positivos y 2 negativos. Vamos a verificar, mira, hizo 4 veces, ahora viene la impresión. Él verifica y me muestra cómo funciona mi estructura condicional, mi estructura contador en este momento. Mi contador trabaja de la siguiente manera. Hacemos una barrida con el diagrama de flujo y lo tengo aquí. Miren mi diagrama de flujo cómo funciona. Definimos, le preguntamos al usuario cuántas veces vamos a repetir, o sea, cuántos números va a ingresar, y eso lo almacena en la variable llamada veces. Veces es la que me va a permitir, fíjense que aquí está en la estructura del para, él va a comenzar en 1, de 1 en 1, va a iniciar en 1 y va a terminar en veces. La variable que me va a permitir el conteo se llama ahí, que sea el movimiento del ciclo. Hasta que el valor que tenga almacenado en veces se ejecute, es decir, cuántas veces me va a repetir mi ciclo. ¿Qué es lo que va a hacer dentro de mi estructura repetitiva? Siempre va a ser la misma operación. Le va a pedir un número al usuario, va a leer ese número y lo va a almacenar en la variable n, compara. Si es verdadero, es un positivo y cuenta. En este momento sabemos que cantidad de positivos vale 0, 0 más 1 vale 1, porque introdujo un positivo. Llega aquí al final, compara si cantidad de veces es la cuarta para terminar el ciclo, dice que no y vuelve otra vez al principio y hace todo lo que vimos en la ejecución. ¿Qué pasa cuando introduce un número negativo? Bueno, compara, como esto no es verdad, es falso, y llega aquí. Como valía 0, introdujo un negativo, ahora vale 0 más 1, vale 1. En este momento los dos valen 1. La tercera vez que lo ejecuté, introduje un positivo. Mira, la tercera vez yo introduje un positivo. Cuando yo ejecute el algoritmo se borra el ejecutable. Bueno, la tercera vez introduje un positivo, quiere decir que cuando lo comparo va a ese lado. ¿Cuánto valía la cantidad de positivos anteriormente? Valía 1. Si yo vuelvo y mi condicional me envía por por esta misma línea, ya vale 1 más 1. ¿Cuánto vale? 2. Y de esta forma es que trabaja la estructura contadora. Siempre va a incluir 1, a menos que se cambie ese valor dependiendo del ejercicio, pero por defecto él va contando de 1 en 1 la cantidad de veces que ocurre el evento. Cuando ya esto llegue al 4, como lo manejamos en este ejercicio, simplemente se sale de la estructura repetitiva y vienen los mensajes de impresión. Los mensajes de impresión es simplemente mostrar qué valores están almacenados tanto en la cantidad de positivos, que es el contador, y en el contador de la cantidad de negativos, y así se ejecuta. ¿Qué tengo en este momento? Si yo le vuelvo a dar una barrida y yo le digo que lo va a hacer una sola vez, o sea, yo solo voy a introducir un valor, quiere decir que ese repetitivo lo va a hacer una sola vez. Ingreso un número negativo, vamos a ingresar menos 89, me va a mostrar un mensajito, porque mira, el mensajito no nos dice que es negativo, y automáticamente una vez se ejecutó, no tenemos números positivos, pero sí tenemos un número negativo. Así trabaja mi estructura contador. De esta manera voy a agarrar este algoritmo, lo tengo aquí, y lo vamos a pegar en el chat para que ustedes lo tengan allí. Aquí. Y así tenemos
el algoritmo lo tienen copiado allí en el chat. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, al menos con este ejercicio que se resolvió, muchachos. Esa es cuando las estructuras son, en este caso, contadores. Hay otra estructura que me permite manejar las estructuras repetitivas y se llaman acumuladores. Y vamos a trabajar en este mismo ejercicio para que ahorremos, en este caso, líneas de código. Yo puedo tanto contar la cantidad de números positivos como sumarlos. Y allí es donde entran las estructuras que se llaman acumuladores. Una estructura acumuladora es la que me va a permitir repetir sumas sucesivas. ¿Qué significa esta parte de la suma sucesiva? Les voy a explicar aquí con nuestro pastelito que tenemos en el jam. En este caso, fíjense que lo que tenemos aquí es para definir. Cuando nosotros trabajamos con un promedio, sabemos que, por ejemplo, en el caso, el promedio de 3 números, yo sé que en mi promedio, lo hemos trabajado mucho a nivel estadístico, a nivel de cualquier cálculo que hemos manejado, mi promedio puede ser es el número 1, la cantidad de valores que yo tengo, vamos a ponerlo así acá. Si tengo 3 notas, vamos a llamarlo nota 2, más la nota 3, le están diciendo que a ustedes su nota final va a ser el promedio de sus 3 notas. Y es esto que tengo aquí. ¿Qué pasa con los promedios? Al manejar 3 valores es sencillo. Yo sumo 1, N1, N2, N3 y automática lo divido entre 3. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular el promedio de 50 notas? Obviamente que trabajarlo de forma independiente, cada espacio de almacenamiento, es decir, N1, N2 y hasta N50, es difícil de manejar y muy complicado porque las líneas de código serían muy largas. Allí es donde entra en juego la estructura repetitiva. Sabemos que lo que vamos a hacer siempre va a ser pedir el valor de la nota y sumar el valor de la nota. Si conozco cuántas notas son, obviamente yo puedo hacer mi cálculo del promedio porque sé cuánto es el total de la suma y sé cuánto, en este caso, va a representar la cantidad de veces que tengo que se sumaron. ¿Cómo trabaja mi estructura acumulador? Mi acumulador trabaja de la siguiente forma. Si yo tengo aquí una variable que se llama suma, es la que me va a ir acumulando en este caso, me va a ir acumulando las notas. Bueno, pero ¿cómo voy a definir esa suma? Igual. Es muy similar al contador, la única diferencia es que el acumulador nos suma un valor fijo como lo hacía el contador, que va sumando de uno en uno. El acumulador va a ir sumando, pero suma variable sobre variable, es decir, suma el valor de un espacio de almacenamiento que constantemente va a estar cambiando. Y eso es lo que me va a permitir que yo pueda ingresar la nota 1, le voy a sumar la nota 2, le voy a sumar la nota 3 y así sucesivamente yo voy a ir a estar sumando ese valor. ¿Cómo lo incorpora mi algoritmo? Esto que tengo definido aquí, obviamente en mi parte algorítmica debo incluirlo. Vamos a incluirlo aquí. Pero tenemos algo, llamémoslo suma. Suma también para mí va a ser entero. ¿Quién no puede ser entero? Cuando yo me voy a mi cálculo me doy cuenta, cuando tengo aquí en mi jam, que aquí hay una división. ¿Qué pasa cuando yo tengo operaciones aritméticas que tienen resultados con división? Que automáticamente convierte los números que yo estoy trabajando, pueden ser números reales, es decir, van a tener valor decimal. Entonces yo no puedo definir, cuando estoy en mi algoritmo, el promedio como un valor entero. Quiere decir que yo debo manejar, en este caso, una variable diferente y manejarla de tipo real. Promedio es real. Vamos a ver aquí. Promedio es real. ¿Por qué? Porque una división me genera de forma automática un proceso de decimales.
¿cómo vamos a introducir nosotros, dónde vamos a introducir esa sumatoria? Dentro del condicional que automáticamente me está separando los negativos de los positivos, porque me piden sumar tanto los positivos como los negativos de los valores que se introdujeron. Entonces, mira, aquí yo ya tengo, pero yo no tengo, vamos a llamar aquí suma pos para los positivos y llamémoslo suma net para los negativos. Vamos a sumarlos por separado. ¿Por qué lo vamos a sumar por separado? Porque cada uno de ellos va a tener un promedio diferente, no es igual la suma de los valores positivos con la misma suma de valores negativos. Entonces, debo introducir un espacio de almacenamiento en memoria, una variable, para que me pueda hacer el cálculo tanto de la suma de los negativos como la suma de los positivos. Y a su vez, obviamente, si yo tengo la suma de los positivos y negativos, debo tener el promedio tanto de positivo como negativo. Y fíjate que cada vez mi código va aumentando. Este es el típico. Obviamente que yo sé que mi promedio va a ser el promedio de positivos y voy a tener un promedio de negativos también. Y ya tengo los promedios. Ok, perfecto. Definidos al menos para poder emplear. Vamos a definir la sumatoria. Yo necesito sumar los positivos. Entonces yo quiero decir que mi suma de positivos, recordemos que va a ser igual, mismo nombre a los dos lados del símbolo de asignación, y la diferencia lo va a hacer el que está sumando. El espacio de memoria que me permite a mí almacenar el valor que se está introduciendo para compararlo si es positivo o negativo se llama en este caso n, que es la variable que estoy leyendo. Yo no voy, en este caso la variable que yo voy a sumar es ese espacio de memoria donde se está introduciendo. En este caso sumo, voy a sumar los valores que me están introduciendo. Si son positivos se van a sumar en la suma positiva. ¿Por qué no se van a sumar a los negativos en este momento? Porque recordemos que una estructura condicional me separa automáticamente, según ese valor que se está comparando, me separa en este caso los valores. Solamente los positivos son los únicos que se van a ejecutar aquí en este proceso. Y obviamente lo mismo va a ocurrir aquí. La suma de los negativos solamente se van a sumar los valores que estén menores que 0, es decir, yo solamente voy a sumar negativos. No vamos a ocurrir jamás que validando una condición yo voy a tener valores intercalados. Tienen que tener muy claro que en este caso las comparaciones o las matemáticas exactas o es negativo o es positivo, o es verdad o es falso. Yo no puedo tener verdades a medias ni mentiras piadosas, como decían allí. Esto es exacto. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Estoy sumando tanto los positivos como los negativos. Y esto lo va a hacer la cantidad de veces que el usuario lo maneje. ¿En qué momento se deben calcular los promedios? Al igual que los contadores que en este caso se muestran una vez se hayan terminado las repeticiones, lo mismo ocurre con los promedios. Una vez que se hayan sumado todos los valores, es que yo voy a hacer el cálculo del promedio. ¿Por qué? Porque si yo hago el cálculo del promedio dentro del ciclo repetitivo, él va a estar haciendo cálculos cada vez que se introduce un valor. Y eso obviamente me va a retrasar el proceso, me va a ocupar espacio de memoria y no va a ser óptimo, al menos en el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo después que termine promedio positivo, una vez que termine mi ciclo repetitivo, es que voy a hacer el cálculo de ese promedio. Mi promedio positivo va a ser igual a ¿quién? Entonces yo me acuerdo y reviso que el promedio va a ser la sumatoria entre la cantidad de veces que se hizo. Entonces cuando yo me voy a mi ejercicio, yo sé que la sumatoria la tengo en esta variable que se llama suma pos. Perfecto, aquí tengo a suma pos. ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad de números positivos que realmente hubo? Si yo no los estoy contando. No van a ser, obviamente, el llamado veces, porque en veces es la cantidad que se repite todo. Y no sabemos exactamente cuántos positivos y negativos existen porque veces es un total. ¿En cuál variable yo tengo almacenada la cantidad de positivos que existieron? En esta variable que los está contando.
en suma post tengo la sumatoria de los valores que se sumaron, que se introdujeron, de los positivos que se introdujeron. Y en cantidad post tengo el número de veces de positivos que hubo, es decir, la cantidad de positivos. Entonces, obviamente, ya yo tengo aquí y su promedio es, y muestro aquí la variable. Lo mismo hago para los negativos. Entonces yo voy a decir que el promedio negativo para mí va a ser igual a la suma de negativos, que es la variable donde se están acumulando los valores negativos que se introdujeron, dividido entre la cantidad de números negativos que realmente existieron. Igualmente lo imprimo aquí, separo con una comilla y coloco el nuevo mensaje. Y su promedio es, ya que voy a mostrar, es el promedio de los negativos, que para nuestro ejercicio se llama promedio negativo. Y fíjense que en este momento hemos terminado empleando contadores y acumuladores en este pequeño ejercicio que tenemos aquí. Vamos a ejecutarlo. Me dice, vamos a introducir 4 números. Iniciamos, vamos a colocar 20. Vamos a colocar un número negativo, vamos a poner menos 13. Pero fíjense que podemos hacer disculpen que haya parado allí, vamos a hacer algo aquí. Vamos a escribir la sumatoria para que vean cómo vamos a ir a medida que vamos contando, vamos mostrando. Entonces fíjense, vamos a escribir aquí lo que va contando y lo que va sumando, nada más para que visualicemos esto aquí, para que se vea cómo va a ir contando y cómo va sumando. Nada más vamos a mostrarlo aquí, después lo borramos. Negativo, mostramos la cantidad negativa y vamos a mostrar la suma que va en este momento generando, para que visualicemos cómo lo va incrementando, en este caso la cantidad, y cómo va incrementando la sumatoria. Es muy diferente contar que sumar. Vamos a decirle que vamos a introducir 4 valores. El primer número le doy 20, él me va a decir un mensaje que es positivo, y me lo va a mostrar, fíjate. Bueno, es que no colocamos ningún separador. ¿Qué tengo en este momento? Contó un positivo y el número de la sumatoria es 20, es decir, valía 0, ahora vale 20. Vamos a darle un separador aquí porque me lo está colocando muy pegadito. Vamos a ponerle un guión para que lo separe. Y vamos a ponerle un guión para que lo separe y no queden todos pegados así. Vamos a ejecutarlo y fíjense cómo lo va a hacer. Iniciamos. Le vamos a decir que lo vamos a hacer 4 veces. Introducimos el valor 20. El 20 es positivo, quiere decir que me va a contar un positivo y vale 20 la sumatoria. Vamos a introducir el siguiente valor, 30. Quiere decir que si es positivo, él me va a contar 2 positivos y va a sumar 20 más 30. Vamos a ver si es cierto. Lo está efectuando. Vamos a ver cómo está el lado de lo negativo. Vamos a introducirle menos 10. Me va a mostrar negativo y me va a contar un negativo y el menos 10. Allí lo tenemos. Bueno, tengo 2 menos porque utilicé el separador. Vamos a introducir otro negativo. Vamos a colocar menos 30.
Si tengo 2 negativos me va a mostrar 2 y sumando 2 negativos serían menos 40. Allí tenemos el ejercicio. Ya introdujimos los 4, entonces ahora él va a realizar los promedios y va a mostrar la cantidad. Miren, lo tenemos aquí. 2 positivos y su promedio es 25. Vamos a verificar si es cierto. 50 dividido en 2 es 25. Está correcto. Vámonos con los negativos. Me dice que hay 2 negativos, es 40 la sumatoria, y 40 dividido en 2 es 20. El ejercicio está correcto. Entonces, yo voy a tomar esta captura que está aquí y se las voy a compartir por pantalla para que ustedes verifiquen con los mismos datos cuando lo estén practicando y verifiquen que de exactamente ese resultado. Si les dio igual, cuando lo estén ejecutando, obviamente allí el ejercicio está correcto. Cierro acá, les compartí en este momento el ejecutable. Les voy a copiar el pseudocódigo dentro de su WhatsApp. A ver, vamos a ocultar esta parte. Tienen el pseudocódigo y les voy a poner también el diagrama de flujo. Vamos a ejecutarlo. Y aquí está el diagrama de flujo. Lo copio. Y de cualquiera de las dos formas ya tienen un ejercicio muy típico al que tienen ustedes para resolver, y de esta manera podemos entonces aclarar dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la resolución de este ejercicio. Ya hemos visto todas las estructuras que manejamos dentro del material de formación. Entonces ya lo que queda es, según nuestra guía de aprendizaje, revisemos aquí nuestra guía de aprendizaje. A ver, permítanme, verifico si estoy compartiendo así. Nuestra guía de aprendizaje, recordemos que ya lo que nos queda pendiente para esa tercera evidencia es hacer estos ejercicios que tengo aquí. Fíjense, que son los 10 ejercicios que forman parte de ese taller. Aquí nos habla porque hay que colocar pseudocódigo y diagrama. Entonces vuelvo y les repito, corazones, tomamos nuestra plantilla de presentación de documentos, copiamos el pseudocódigo, introducimos la imagen y lo entregamos todo en un PDF. No hay necesidad de, como dice aquí, que hay que compartir una carpeta en este caso el diagrama y con el ejecutable que tenemos allí, el archivo que se guarda en PSaint. Es más fácil para la corrección que copie y peguemos y lo trabajemos con un PDF. Yo lo visualizo, es mucho más fácil para mí verificar. Si es posible, así como yo les mostré que capturé la pantalla del ejecutable, peguen la pantallita del ejecutable porque es mucho más fácil verificar realmente que se está ejecutando ese ejercicio. Y con eso terminamos esta evidencia que tenemos aquí, que corresponde a esta parte de lo que es la parte algorítmica. Allí entonces pasamos a lo que es nuestra actividad de proyecto 3. Entonces ya esta actividad de proyecto 3 empezamos mañana a manejar lo que significa estructuras de almacenamiento de datos, que son las vectores y las matrices. Entonces por el día de hoy trabajamos ya lo que son todas las estructuras de control secuenciales, condicionales y repetitivas, que con eso ya entonces tienen la facultad para ustedes poner a desarrollarse los ejercicios que están en evidencia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a hasta ahora? Veo que al menos de parte de Félix quedó claro, Juan David también está todo claro, chicos. Entonces, como costumbre, me colocan por favor su número de asistencia para colocársela y nos veremos mañana entonces con el favor de Dios para continuar con nuestro proceso de formación. Que tengan buen día los dos.